compañero de la UST también, que también para mí es un orgullo que esté acá los días lunes acompañando este taller, este curso, que también lo queremos hacer en la UST, ya habíamos hablado, así que nos comprometimos con el Tano, que veníamos, que acompañábamos y filmábamos, porque también queremos que se dé allá en la UST. Estamos también nosotros en una recorrida de aprendizaje con muchos chicos jóvenes, así que es importantísimo poder reconocernos en nuestra propia historia. Y respecto de lo que a mí corresponde, hablar de la recuperación del trabajo allá por el año 2000, 2001, que nosotros éramos trabajadores de una empresa internacional como Techin. En ese momento yo era delegado general de la comisión interna de 6 compañeros ahí en lo que es el SEAMSE, en lo que era SEAMSE. Nuestro trabajo era mantenimiento, pintura, engrase. El laburo mío personal, particular, yo era pintor de autos, de camiones, pintor de oficina, yo pintaba. Así que bueno, mis compañeros me eligieron delegado general y me tocó la parte más dura en ese momento. Nosotros habíamos hecho algunas invenciones, nada nuevo, digo, ¿no? Sino que para esa época era importante. Nosotros decíamos que había que volver a la fuente, entonces éramos comisión interna, ganábamos las elecciones, teníamos un mandato, un periodo y nos volvíamos a laburar. Dejábamos que se eligiera otra comisión interna y si nosotros habíamos hecho bien las cosas, en el próximo periodo teníamos que volver y estaba bueno porque era como una escuela, como un aprendizaje para que muchos compañeros fueran delegados, porque el que no es delegado o no está en una comisión interna es demandante permanentemente sin tener en cuenta las complejidades que implica ser representante de los trabajadores. Entonces terminan exigiéndole más a la comisión interna, al delegado, a la delegada, a los compañeros, que a la propia patronal. Entonces estaba bueno como que habíamos dicho, a muchos no querían saber nada, decían, no, es como que si nosotros sabíamos un poco más, no, dejá que apretamos todo. Y hicimos 2 cosas que no se hacían en esa obra, en esa empresa, que era hacer elecciones internas por los sectores, que cada sector eligiera a su representante, y no tenía que ver con las amistades, con las afinidades de nosotros, sino con lo que decían los compañeros, porque teníamos sectores de choferes, de mantenimiento, servicios generales, relleno sanitario, maquinistas, las plantas de transferencia, Flores, Pompeya y Colegiales. Y nosotros podíamos ganar una elección haciendo una comisión interna de amigos, ahí en Villa Domínico éramos 250 y en cada planta eran 18 o 20 compañeros y le ganábamos la elección a todos, pero la verdad que no conocíamos al dedillo o al detalle lo que pasaba en cada una de las plantas. Entonces empezamos a hacer eso. Esa fue la primera invención y la otra cuando nos íbamos. Terminábamos un mandato exitoso, bueno, con ganadas y perdidas, pero bueno, íbamos aprendiendo, nunca habíamos sido delegados. Hicimos el primer mandato y nos fuimos a laburar. Entonces, todo un rumor, un murmullo, porque nos íbamos, por qué abandonábamos la lucha, no se abandonaba la lucha. Y costó que los compañeros entendieran. Eso empezó por allá por el año 86, 87. La primera vez que nosotros fuimos delegados fue en el año 86. Así que fuimos 86, 87, 88, 89. Vino otra comisión, nos presentamos nosotros en 90, 91 y ganamos con el 99% de los votos. O sea, habíamos hecho bien las cosas y nos extrañaban los compañeros. A nosotros nos daba mucho orgullo, pero eso nos tocó que en el 2001 nosotros estábamos afuera de la comisión y empezamos con un quilombo de que en ese 2001 empezaba el proceso de quedarnos sin trabajo, de las terciarizaciones, las propuestas de terciarizaciones porque había que achicar. Habían entrado a trabajar trabajadores de agencias, eran la rueda de auxilio ante cualquier conflicto que se armaba. Nosotros teníamos una comisión interna muy fuerte, que el día de paro era paro, el día de movilización era movilización. O sea, hoy parece normal eso, pero no era tan normal en una empresa como Techin, en donde
lo que se acostumbra es que Techín traslada a los compañeros en distintas obras, entonces son viejos techineros, no son de Techín, entonces tienen puesta la camiseta más de Techín que de los laburantes, es difícil, pero entendible, ¿no? Entendible. Nosotros teníamos muchos compañeros que venían del interior, que habían trabajado en el gasoducto de Tartagal, habían trabajado en el puente Zárate de Bracelargo, habían trabajado en el gasoducto de Loma de la Lata, distintas obras en el Perú. Entonces nosotros hablábamos y eso estaban con la empresa. Convencer y trabajar eso nos costó mucho. Pero cuando vieron que nosotros hacíamos lo que decíamos y estábamos comprometidos, la verdad que ganábamos las elecciones de taquito y nos íbamos tranquilos sabiendo que volvíamos en 2 años. Cuando nos agarran en 2001 esto, lo primero que dijimos fue un año en donde nosotros nos tuvimos y tomaron algo así como, no sé, como 100 y pico de trabajadores por agencia. Entonces la primera lucha que tuvimos en ese 2001 fue el pase a planta permanente de todos los compañeros de agencia. Entonces, bueno, los compañeros de agencia eran nuevitos y no sabían bien cómo era el tema, pero la verdad es que nosotros decimos ahora que es una papa cuando dicen, no, nos piquetean, la gente, no, nosotros piqueteábamos y además íbamos, los cazábamos, los sacábamos del camión, era de prepo, era techino nosotros, era así, Digo, porque a veces nosotros mismos nos cuestionamos si tenemos o no tenemos que hacer piquetes y que la verdad es que deberíamos permitir la libre circulación y permitir la libertad de trabajo. Y a veces hasta nos convence, porque tienen tanta propaganda, tantas cosas, que nosotros tenemos que respetar todas las libertades de los trabajadores, de la patronal, del terciarizado. Y estos tipos no respetan nada. Entonces, nosotros cuando era paro, era paro. Yo siempre me acuerdo que mi suegro trabajaba conmigo. Mi suegro era a la usanza del viejo obrero, tipo, entraba a las 7 de la mañana, pero a las 6 ya estaba en el obrador, se levantaba a las 5 a tomar mate y era de esos infaltables. Entonces cuando había paro, el tipo sufría, porque era el delegado general en el Cherno, le decía, vos viejo, le decía yo, no vas a laburar, porque el primero que le voy a romper el cogote va a ser a vos, le decía yo. Y me decía, no se metan con los más grandes, qué sé yo. Le digo, no, nosotros al contrario, nosotros los queremos cuidar. Por eso te digo, no vas a trabajar, porque va a haber quilombo. Le digo, va a haber quilombo. Entonces, quédate, le decía yo. Y no podía entender, cuando venía mi señora, me decía, vos dejate de amenazar a mi papá. Me peleaba con mi mujer porque yo le amenazaba al padre. Pero la verdad que el correntino era de esos correntinos que cuando entendió cómo era la cosa, no tenía vuelta. Nosotros, la comisión interna, éramos los ídolos de los más viejos, porque era la primera vez que se sentían defendidos, representados, respetados. Digo, eso nos daba a nosotros mucho aliciente para poder decir a los compañeros que entraban qué era lo que había que hacer. Era como que habíamos puesto una valla que nadie podía ir por debajo de esa valla. Y eso para nosotros era como que habíamos cumplido una etapa, ¿no? Decíamos, ya está, nadie puede hacer las cosas peor que nosotros, o sea, lo que nosotros hicimos fue lo mejor que pudimos. Peor no van a poder ser, porque van a decir, no, los otros hicieron tal y tal cosa. Y la verdad es que habíamos hecho muchísimas cosas, tantas como que nuestro sobre era la muestra en las obras de Avellaneda para pedir lo que nosotros le sacábamos a Techín. No sé, de los francos compensatorios, los, no sé, tickets canasta, los permisos, todo lo que correspondía y más se lo sacábamos a Techín. Entonces ese era el sobre que recorría. Ahora, cuando empieza lo de las terciarizaciones, a nosotros nos movió el tablero, porque no sabíamos qué pasaba con eso. Entonces empezamos a pedir la efectivización. Y había una ley que había en ese momento, había como 4, 5, 6 leyes, 6 formas de contrato de trabajo, 7, entonces como que se perdía. Nosotros perdimos un juicio de encuadramiento, estábamos en choferes y afines y nos metieron en la construcción. En la construcción teníamos la ley 22.250, que es la libreta de fondo de desempleo, como que habíamos quedado semi-precarizados. Entonces estábamos en una pelea a 2 puntas, una pelea de que nosotros teníamos un trabajo efectivo y no correspondía que tuviéramos libreta de fondo de desempleo, y Techín, que nos ganaba el juicio de encuadramiento en el Ministerio de Trabajo, porque Techín era
a nivel nacional una empresa constructora. Por lo tanto, nosotros éramos obreros de la construcción en la rama de choferes y afines. Bueno, esa pelea, nos habíamos afiliado al sindicato de choferes, tuvimos que salir, entonces estábamos en esa plena pelea cuando se había terciarizado y dijimos, bueno, vamos por la pelea de todos adentro y ahí vemos cómo salvamos las papas. En esa pelea dura le ganamos, entraron todos a planta permanente y ni bien entran a planta permanente, en una reunión nos dicen que Techin se va de la rama de saneamiento y urbanización, porque bueno, Techin era siderúrgica, construcción, caminos, rutas, puentes, gasoductos, y que esto era una nueva invención, que era meterse en lo que era algo como una empresa ambiental, y que la verdad es que esa empresa ambiental en el árbol gigante de Techin no era nada más que una hojita, y que no podía hacer que una hojita le sacudiera el árbol como venía sacudiendo. Nosotros habíamos tomado Catalina allá al lado de Sheraton, ahí tenían las oficinas, y en esa pelea de todos adentro hicimos una marcha al Catalina y le tomamos el edificio Catalina. Entonces eso fue todos adentro, ¿no? Esas eran las luchas, por eso digo, no dejarnos convencer de ser tan respetuosos cuando defendemos nuestros derechos, porque justamente cuando salimos a defender nuestros derechos es porque el patrón o la patronal o los que mandan no respetaron los nuestros. Los trabajadores no tenemos por deporte parar, romper, cortar. Simplemente tenemos que hacerlo porque salimos a defender nuestros derechos. Esa convicción era muy fuerte en nuestra empresa y muy fuerte en todos los trabajadores. Así que empieza la terciarización, las formas de abandonar el trabajo fue tentando a los trabajadores y dividiendo. Apareció un sobre, como que a mí me pagaban para romper una empresa del Estado, que el SEANS era una empresa del Estado. Las ofertas a los compañeros de quedarse con un camión trabajando lo mismo, ganaban más plata y se quedaban con un camión. Entonces las asambleas fueron muy duras porque mostraron las miserias entre nosotros, entre compañeros, a pesar de todo esto que yo le digo, que nosotros creíamos que habíamos logrado una convicción, una unidad, que difícilmente nos torcieran el rumbo. Sin embargo, cuando Techin dijo, bueno, lo de la terciarización empezaba por los choferes, terciarizaba 15 camiones, 30 choferes en pareja y les garantizaba que haciendo una cantidad mínima de viajes tenían garantizado el salario y la cuota del camión, que en 2 años de contrato que le daban tenían el camión pagado y si hacían viajes de más, o sea, los viajes que hacían de más, ganaban casi el doble. Bueno, cuando hacíamos la asamblea nosotros negábamos el tema de que la posibilidad de que se terciaricen, planteábamos que ahora éramos compañeros y nosotros hacíamos el mantenimiento y estaba todo bien, nuestros compañeros venían y decían, aguantar un poquito más, fíjate los frenos, tengo ganas de tirarme un rato, en la próxima nos van a empezar a putear porque nos van a decir que somos unos vagos y estamos tardando de más porque pierden un viaje, nos van a hacer pelear entre nosotros, bueno, muchísimas argumentaciones, asambleas permanentes, y yo tenía de ídolo, siempre me acuerdo porque es muy doloroso cuando contamos esas cosas, yo tenía de ídolo a un compañero que tendría la edad mía, unos 60 y pico de años ya para jubilarse, yo le decía que él tendría que haber sido mi viejo. Yo a mi viejo lo adoro y le decía, en joda tendría que haber sido mi viejo. Le decía, porque era un viejo vago, esos ¿viste? Que la saben todas, que todo el día te mandaba una joda, contaba un chiste. Y yo le decía, vos tenés que ir tanguero, ¿viste? Lo jodía con eso, ¿no? Y resulta que en esa asamblea que estábamos definiendo el futuro de los compañeros, cómo íbamos a seguir, el que me salta en contra es este hombre, ¿no? Que solo estaba todos los días en la presidencia interna, levanta la mano y dice, Marito, yo te quería preguntar una cosa, un gaucho como nosotros jamás va a tener un camión. Es la primera oportunidad en la vida que tenemos nosotros para quedarnos con un camión. Y nosotros tenemos que pedirte permiso a vos para ver si queremos el camión o queremos seguir trabajando con ustedes. La verdad me descolocó, ¿no? Entonces le digo, no, permiso no, a nosotros no. Si nosotros tenemos la obligación de defenderlos y le decimos cómo los van a cagar.
Le digo, no es que tenés obligación conmigo, tenés obligaciones con vos, con tus compañeros, con cada uno de nosotros y conmigo también. Le digo, pero no únicamente conmigo. Me dice, no, pero bueno, todas las argumentaciones, entonces nos llevamos a votación, nos discutimos, una discusión en la asamblea como media hora y lo pusimos a consideración de la asamblea. Y fue la primera vez que perdimos una votación en la asamblea. Los choferes, casi en su conjunto, votaron que querían lo de la terciarización. Entonces yo decía, pensaba que estábamos esclarecidos, que éramos un solo puño, una asamblea fuertísima. Cuando se trató de guita, eligieron la plata. Digo, para tener en cuenta siempre cuando discutimos con los compañeros y las compañeras, valía más la posición individual, personal, que la colectiva. A pesar de todo el laburo que habíamos hecho, que éramos una de las mejores comisiones internas, pesó eso, digo, para no amargarse a veces cuando perdemos en alguna asamblea, discusiones. Así que nosotros lo único que hicimos fue, dijimos que siempre respetábamos la decisión de las asambleas, por lo tanto íbamos a hacer lo que decía la asamblea, pero también teníamos obligaciones, y nuestra obligación era decirle lo que iba a pasar, o lo que nosotros entendíamos que iba a pasar. Entonces dijimos que lo que iba a pasar era que se iban a cagar entre ellos, que la empresa los iba a cagar, que iban a volver a querer entrar con nosotros y que en eso no había retorno. Que nosotros íbamos a dar la pelea como fuera, porque nosotros teníamos que garantizar todos los trabajadores adentro y no quién se acomodaba y quién no. Así que íbamos a hacer lo que decía la asamblea, pero yo me acuerdo casi textual, que les dije, yo tengo la obligación como delegado general, porque no me pienso ir de la empresa ni me pienso ir del barrio, que cuando nos crucemos en la calle no digan que yo fui un hijo de puta que no les dijo que los iban a cagar. Yo les digo que los van a cagar y que se van a cagar entre ustedes. Entonces nos decía, uno me dice, no nos vamos a cagar, entre nosotros no tenemos problema. Le digo, mirá, si nos cagan en una asamblea y se cagan en todos los años de conducción, se van a cagar entre ustedes. No tengo duda que se van a cagar entre ustedes. Lo siento muchísimo, me duele, pero se van a cagar entre ustedes. Y a los 2 años se empezó a hacer... se empezó a ver clarito que se empezaron a cagar entre ellos, se robaban los viajes, se afanaban el gasoil. Claro, era cómo juntaban más plata. La empresa cuando vuelve con una segunda terciarización no la podíamos parar porque también era verdad que pudieron pagar, cobrar su sueldo. Algunos nosotros los cargábamos y decíamos, ¿cómo lo frenamos esto, boludo? Cambiaron de coche, cambiaron de mujer, cambiaron de casa, porque habían hecho mucha plata.